En este caso nosotros tenemos dos formas de aproximar un número: redondeo y truncamiento. El redondeo lleva algo así como una manera de calcular o de manera de realizar, y el truncamiento es un poco más fácil. Vamos a comenzar con el redondeo. Si yo tengo un número, por ejemplo, 1,25, y quiero redondear a la primer cifra decimal, ¿qué número me quedaría? Uno. No, a la primer cifra decimal. Uno coma dos, 1, 2, 1,2, 1,5, 1,35. No, hasta ahora nadie. Bueno, voy a explicar. Para poder redondear un número, lo que hay que hacer es, primero, centrarnos a qué cifra vamos a redondear. Yo lo que dije es redondear a la primer cifra decimal. Entonces la primer cifra decimal es el 2. A esta cifra yo voy a redondear. ¿Sí? Voy a redondear al 2. Para redondear hay que tener presente una regla, que es la siguiente. Ustedes ahí ven el número y el número que le sigue es un 5. El siguiente número es un 5. Por lo tanto, hay que aumentar en una unidad al 2. Entonces, para poder redondear ese número, hay que mirar qué cifra vamos a redondear. En este caso es el 2. Y hay que mirar el siguiente número. Si el siguiente número es 5 o mayor a 5, se aumenta en una unidad la que queremos redondear. En este caso, a la que vamos a redondear es al 2. El siguiente número es 5, entonces el 2 se va a aumentar en una unidad. Y me quedaría 1,3. ¿Por qué me queda 1,3? Porque lo que yo quiero hacer es redondear ese número para simplificarlo de alguna manera. Entonces, vuelvo a repetir. Me fijo qué cifra voy a redondear. En este caso, la primera cifra decimal, que es el 2. Bien, ahora miro el siguiente número. Es 5. Entonces, tengo que aumentar en una unidad al 2 y me quedaría 1,3. Vamos con otro ejemplo. Tengo el número 2,576. Ahora lo que voy a hacer es redondear, pero a la segunda cifra decimal. Voy a redondear a la segunda cifra decimal, o segunda cifra después de la coma. Entonces, me fijo, al número que yo voy a redondear es al 7. Entonces miro el número que le sigue. ¿Es mayor a 5? Sí. Entonces el 7 va a quedar como 8. Puede quedar 2, perdón,
Ahí está. Puede quedar 2,58 o 2,580. Es lo mismo, porque varios me pusieron 2,580, es lo mismo. Puede quedar de las dos formas, 2,58 o 2,580. Así que cualquiera de los dos casos está bien. Me preguntaron qué pasaba si el siguiente número era menor a 5. Miremos con otro ejemplo. Bueno, vamos a redondear a la primera cifra decimal. Me fijo en el 2. El 2 es el número que yo voy a redondear. Entonces, miro el siguiente número. Tiene que ser tiene que ser igual o mayor a 5 para cambiar ese 2. Para que ese 2 se transforme en un 3. Si el número es menor a 5, queda como está. Entonces, en este caso es 4 menor a 5, quedaría solamente 3,2. 3,2 o 3,20. ¿Por qué se redondea? ¿Y por qué no se escribe el 4 que sigue? Porque la idea es recortar ese número. La idea es simplificar. Imagínense el siguiente caso. Ustedes tienen el número pi. El número pi es un número infinito que les da cifras decimales infinitas, 3,141592. Para no escribir todo eso, la idea del redondeo es achicar ese número, que sea representativo, pero que tenga menos cifras decimales. Para eso se utiliza el redondeo. Por ejemplo, si ustedes van a comprar algo, van a comprar un producto, cualquiera sea el producto, y les sale 99,99. Automáticamente dicen 100. Entonces para eso se utiliza el redondeo, para tratar de buscar otro número que sea un poco más representativo. Por ejemplo, en el número pi, cuando se dice las cifras decimales del número pi son infinitas, claro, yo busco el número pi, me da 3,14159265 y así infinitamente. Pero ¿cómo conocemos al número pi? 3,14. Entonces eso es una simplificación. Por eso es la idea del redondeo. Y Manuel, respondiendo a tu pregunta, para poder redondear tiene que ser la siguiente cifra para cambiar. Vos me preguntaste, en el primero era 5, sí. Si la siguiente cifra, en ese caso la siguiente cifra del 2 es 5 o más de 5, se aumenta en una unidad. En ese caso se aumentó porque era 5, pero sirve cuando es 5 o más de 5. Eso es el redondeo. Si es menor a 5 queda como está. Si es 5 o más de 5, se aumenta en una unidad ese número que queremos redondear. Bueno, vamos a hacer lo mismo pero para lo que llamamos truncamiento. ¿Qué es el truncamiento? Truncar viene de cortar. Entonces vamos a cortar el número. Por ejemplo, si yo en ese caso quiero truncar el número, lo que voy a hacer es cortar. Si yo les pido hasta la tercera cifra decimal, lo que voy a hacer es un corte. Voy a cortar hasta ahí el número, sin importar cuál es el número que sigue. Solamente voy a cortar el número. Voy a decir, bueno, si quiero hasta la tercera cifra decimal es 3,141. ¿Se entiende eso? Lo que quiero decir, o sea, si yo les digo hasta la tercera cifra decimal, copian como está hasta la tercera cifra decimal.
Eso es el truncamiento. Pongo otro ejemplo para que se entienda. Si yo digo, bueno, vamos a truncar a la segunda cifra decimal. ¿Qué hago? Corto el número. Me voy, miro hasta qué cifra quiero llegar. En este caso sería 2,57 y no importa lo que sigue. No importa si el siguiente número es 5, 8, 9, 0, 1, no importa. Se corta ahí donde está. Y el número, en lugar de 2,5782, me quedaría solamente 2,57. El truncamiento es mucho más fácil porque solamente hay que mirar hasta dónde quiero llegar y cortar el número. En este caso del número pi, si yo les digo, bueno, hay que truncar en la cuarta cifra decimal, ¿cómo quedaría? Perfecto. 3,1415. Si yo pido truncar, lo único que hay que hacer es cortar. Todo lo que sigue se elimina. No importa qué número es el siguiente, por ejemplo el 5 en ese caso. Es mucho más fácil el truncamiento que el redondeo, pero a veces es poco representativo. Esas van a ser las dos formas de aproximar con la que vamos a trabajar, por redondeo y por truncamiento. El redondeo, me fijo en la cifra decimal que quiero redondear, sea la segunda, tercera, cuarta, quinta cifra decimal. Me detengo un momento ahí, me fijo en la siguiente cifra. Si el siguiente número es 5 o más de 5, aumento en una unidad. Si el número es menor a 5, queda como está. Truncamiento, ¿qué hago? Si me pide para 3 cifras decimal, corto el número en esas 3 cifras decimales. Si me pide para 5 cifras decimales, corto el número en las 5 cifras decimales. Y eso sería el truncamiento. En el ejemplo que yo puse ahí, solamente iba a truncar a 2 cifras decimales, entonces no importa el número que sigue, solamente se corta hasta las 2 cifras decimales. Es mucho más fácil. Bueno, y eso van a ser los dos métodos de aproximaciones que vamos a utilizar.